Hola, que el Señor los bendiga. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la primera resurrección y quedamos con el asunto de la segunda resurrección. Vamos a ir un momentico al libro de Daniel. Ahí comenzamos esta noche en el libro de Daniel. Daniel en el capítulo 12 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Vamos a comenzar allí. En esas Biblias hay un título y el título dice El tiempo del fin. El tiempo del fin. Dice en la Biblia. Ese es el título de ese capítulo de Daniel, que es el tiempo del fin. Ese es el espacio que se va a abrir en cualquier momento. Daniel 12. En cualquier momento se abre Daniel 12. En aquel tiempo, versículo 1, se levantará Micael, o sea, Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es un ángel. Y habrá una época de tribulaciones, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el rollo. Esto es muy explicativo lo que dice aquí. Lo voy a leer otra vez. El tiempo del fin. El tiempo del fin, en cualquier momento se va a abrir el tiempo del fin. Entonces dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Como si Dios hubiera colocado a Miguel y se le asignó a Miguel la tarea de proteger a Israel, a la nación de Israel. Miguel con sus ángeles. Y habrá una época de tribulaciones, este es Mateo 24, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Este es Mateo 24, ¿lo está viendo? ¿Está viendo Mateo 24? Pero en aquel tiempo, en el tiempo del fin, será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Todos los que se hayan escritos, dice, aquí es claro, todos los que se hayan escritos, ¿dónde? O sea, que el que de Israel no se haya escrito en el libro de la vida, ya listo, ya está frito. Y cuando dice todos los que se hayan escritos en el rollo, en el rollo, ya sabemos qué rollo es el libro de la vida, está hablando de una clase de israelitas que van en el tiempo del fin, aquí está claro, a reconocer a Yahshua Mashiach. O sea, lo van a reconocer como la persona que Yahweh y el Padre colocó para poder salvar a la humanidad, y van a reconocer que Cristo Jesús, Yahshua Mashiach, realmente era el hombre y que Él salvaba a nosotros con sangre. Y ahí está explicado. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? En el tiempo del fin. O sea que aquí explica claramente que es en el tiempo del fin que todos los israelitas cuyo nombre estén escrito en el libro de la vida van a ser liberados. El tiempo que se conoce como angustia para Jacob o la angustia para Israel. Versículo 2 dice, y muchos, no dice todos, dice muchos, de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, o sea, serán resucitados. Unos para vida perpetua. Estos son los de la primera resurrección. Y otros para vergüenza
y confusión perpetua. Vamos a entender este versículo. Lo que dice allí es que los que se levanten aquí y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Los que se despierten aquí es la primera resurrección. O sea que es para vida eterna. Y los que no se levanten aquí, entonces serán levantados aproximadamente 1000 años después, para vergüenza y confusión perpetua. ¿Entienden todos lo que dice allí? O sea que dentro de poco viene la resurrección de los muertos, es lo que dice allí. De los muertos que murieron ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero la resurrección de los muertos que murieron sin Cristo ya es al final de los tiempos, cuando se acaben los 7000 años que Dios le dio al hombre, para que de ahí en adelante ya vamos por los siglos de los siglos. ¿Por qué así? Porque para Dios ejecutar el juicio que se llama el juicio en el gran trono blanco, o sea, el juicio de justicia, ese juicio es para gente muerta sin Jesucristo, ¿cierto? Entonces Dios tiene que esperar que se muera hasta el último que se va a morir sin Cristo. Tiene que esperar que se muera el último que se va a morir sin Cristo. Y como hasta en el milenio hay gente que se va a morir sin Cristo, entonces Dios tiene que esperar hasta el final del milenio. Porque hasta el final del milenio todavía se sigue muriendo gente sin Cristo. A pesar de que están allí en el gobierno de Cristo Jesús, todavía se sigue muriendo gente sin Cristo. Entonces Dios, para hacer una sola cosa, un solo levantamiento, tiene que esperar hasta que se muera el último que se va a morir sin Cristo Jesús. Los últimos que se van a morir sin Cristo Jesús están aquí. Estos son los últimos que se van a morir sin Cristo Jesús. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Aquí. Versículo 7. Cuando los 1000 años del gobierno de Cristo Jesús aquí en la tierra se cumplan, Satanás será suelto de su prisión porque ha estado amarrado allá abajo durante 1000 años. Y saldrá a engañar otra vez a gentes de las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, principalmente a los países rusos, a fin de reunirlos para la batalla final contra Dios, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, mucha gente aquí se deja convencer otra vez por Satanás y van a luchar contra Dios. Esto ya es lo último. Ya terminó el milenio. Y subirán sobre la anchura de la tierra de Israel, y rodearán el campamento de los santos. Entonces el campamento de los santos debe ser la ciudad que desciende de los cielos y que Dios trae a la tierra. Es el campamento donde ellos o podemos ir y acampar, y acampamos allí, en esa ciudad que Dios está construyendo y que Él la baja y la coloca allá en Israel. Se le llama el campamento de los santos. Y aquí sigue y dice, y la ciudad amada, son dos cosas, el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada es Jerusalén, pero el campamento de los santos es otra cosa distinta, ¿lo ve? Es la nueva Jerusalén, la ciudad que baja. ¿Ya lo vio? Y de Elohim descendió fuego desde los cielos, o sea, de Yahweh. El mismo Yahweh y el Padre, ¿no? ¿Y los qué? Y lo consumió. Ya está Dios cansado de tanta rebeldía y ya no quiere más estar luchando con gente, y consume a toda esa gente y dice ya, piérdanse ya, piérdanse. He tenido tanto amor durante todas las épocas de la tierra, pero ya yo ya no aguanto más esto, ya. Y sale fuego y consume a toda esa gente, listo.
Y ya, se acabó el problema, ya no más, ya no más. Ya no hay más problema. Ahí se acabaron los problemas. Y Satanás, que los reunió otra vez con engaño, siempre con engaño, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, es decir, el Soter Hamachía, el antimachía. ¿Lo ve, no? Y el falso profeta. Y serán atormentados Satanás, el Soter Hamachía, o sea, el antimachía, el anticristo, el falso profeta, día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ahora es que viene el juicio después de los 1000 años ante el gran trono blanco o ante el trono de justicia, porque aquí ya están reunidos todos los que murieron sin quién, sin Cristo Jesús. Y a partir de ese momento nadie más va a morir. Ya nadie morirá más. Los que queden van por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Todo tiene su tiempo. Y vi un gran trono resplandeciente. Voy a leer el código real. Y vi un gran trono resplandeciente. Capítulo 20, versículo 11. Y vi un trono blanco, o sea, un trono resplandeciente. ¿Un trono qué? Resplandeciente, sí. Y al que estaba sentado en él, en ese trono, de cuyo rostro tanto la tierra como el cielo huyeron sin encontrarse lugar para ellos. ¿Qué fue lo que huyó? ¿Pero cuál cielo y cuál tierra? Todo el sistema viejo huyó de delante de la cara de Dios. Dios dijo, todo el sistema viejo que desaparezca. Y se desaparece todo el sistema viejo. Va a un sistema nuevo, donde no haya diablo, donde nadie moleste, donde nadie venga a estar formando problemas. O sea que hay que aguantar porque ya vendrá un momento en que sí podemos vivir en paz por los siglos de los siglos de los siglos. Sin estar pensando en que se murió el familiar, que se murió una persona que yo quería mucho. Entonces ya no estaremos pensando más en la muerte, porque la muerte será cosa del pasado. Esto es para las personas que creemos que Yahshua Hamachía es la persona que Dios colocó para bendecirnos a nosotros. Yahshua Hamachía es un hombre de otro mundo. A mí se me ha venido a la mente decirle el hombre de otro mundo, Yahshua Hamachía. Y ahora el Señor explica por qué Yahshua Hamachía es un hombre de otro mundo. No estoy hablando de extraterrestres, ¿no? Pero estoy diciendo hombre de otro mundo. O sea, no de este mundo presente, pero sí es de otro mundo. Yahshua Hamachía. Entonces dice, y me fue concedido ver a los muertos que murieron sin quién, sin Cristo Jesús, tanto los de gran renombre como los pequeños. Cuando dice pequeños, no está hablando de niños, está hablando de las diferentes capas sociales que hay desde el punto de vista político, económico, social, estrato 10, estrato 15, estrato 0, estrato -1. Entonces, está hablando que de todos los estratos, desde el estrato más alto que usted pueda imaginarse, el estrato 10, hasta el estrato más bajo, el del 0 para abajo, el -1, aquí están muchos de ellos. Entonces dice, estaban de pie delante del trono de justicia, del trono resplandeciente, y fueron traídos unos libros para ser abiertos. Uno en particular codificado como libro de la ¿qué? De la vida, donde estaba escrito el nombre de las personas que creían en Machía, sean muertos o vivos, pero que creían en Machía. Fue desenrollado
Y todos los que habían experimentado la muerte fueron juzgados según sus obras, de acuerdo a las cosas que habían sido registradas en esos libros. O sea que en ese libro aparecía por qué la persona estaba allí en ese juicio y cuál era la causa, y el motivo era que la persona van a buscar en el libro a ver por qué la persona se rehusó a recibir o a confiar en Yahshua Mashiach como aquel que Dios colocó para que pudiera salvarnos a nosotros. Y fueron juzgadas según sus obras de acuerdo a las cosas que habían sido registradas en los libros. Estos son otros libros. Uno es el libro de la vida y ahora estos son otros libros, que es el libro donde se registra todo lo que cada persona hace, que es distinto al libro de la vida. Y el mar se abrió. Claro, el mar se abrió porque abajo del mar está el infierno. Por eso el mar se abrió. Si usted ha visto en Nat Geo, en National Geographic, o si usted busque en el internet, colóquele allí en Google que le diga qué hay debajo del mar, el círculo de fuego del Pacífico. Y si usted ve por allá, por Oceanía, todavía se siguen formando unas islas, ¿se acuerda? Esas islas se forman de toda la lava que está saliendo del centro de la Tierra, por todo el círculo de fuego del Pacífico, que eso allá abajo, a pesar del agua, eso se mantiene encendido, pura candela. Esa candela viene desde más abajo, de lo que uno conoce como el infierno, todo eso está en pura candela. Eso lo que coge lo prende. ¿Ha visto? Todo lo que agarre lo prende. Todo eso, los volcanes, son como el respiradero del infierno, para que lo sepa. ¿Oyeron? Un primo que murió con el Señor, que antes de morir con el Señor, pues como que le hicieron una brujería y todo lo que cogía lo dañaba, todo se le dañaba. El espíritu ese que le colocaron atrás, lo robaban al hombre y no se daba cuenta. Hacía los negocios y nunca le funcionaban, para que lo sepa. ¿Oyeron? Y entonces él iba a una sesión de espiritismo en un monte y llegaban dos espíritus, un espíritu mudo, como dice la Biblia, y otro espíritu que hablaba. Entonces el espíritu que hablaba era el jefe del espíritu mudo. Y en la sesión esa de espiritismo había que llevar aguardiente para el espíritu que hablaba y cerveza para el espíritu mudo. Y se sentaban ahí, colocaban las cervezas y el aguardiente y los dejaban ahí tapado. Y entonces él veía que alguien cogía las botellas y las levantaban así, ¡pum! Le metían como un dedo y ¡pum! Hacía ¡pum! El hueco. Y hacían así, de un solo sorbo se tomaban la cerveza y de un solo sorbo se tomaban la botella de aguardiente. Los dos espíritus, eso. Esos espíritus llegaban algunas veces en avión o algunas veces llegaban en tren. Allá en la tierra mía, va pasando un avión y cuando ¡pum! Caía el espíritu ese al techo de la casa y sonaba ¡pum! O va pasando el tren y ¡pum! Caía el espíritu ese encima del techo de la casa. Y esos espíritus se convertían en perro y se convertían en pájaro. Se los cuento para que usted sepa cómo es la cosa, ¿no? Entonces, allí no se podía hablar de nada que tuviera que ver con Dios. Porque si a alguien se le ocurría mencionar algo que tuviera que ver con Dios, los espíritus esos comenzaban como a trancarse. Y la señora le decía a esos espíritus, maestro, bótelo, 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 porque el nombre, las cosas de Dios le estaban haciendo daño por dentro a ese espíritu. Entonces ella le decía, vomítelo, vomítelo, o sea, que vomitara eso que tenía que ver con Dios, porque eso le hacía daño. Y ahí le dijeron al primo que ese problema no se lo resolvía a nadie, que se metiera con Cristo Jesús. Después le dijeron allí, cuando no estaban los espíritus esos. Entonces allí el primo buscó a Cristo Jesús. Y el primo se murió con Cristo Jesús. Entonces dice aquí, estamos en el libro de... Bueno, entonces lo que les iba a decir era que el primo decía que los espíritus esos se reunían en una cueva.
O sea, ellos conocen todas las cuevas que hay aquí en la tierra para bajar hasta el fondo, hasta el infierno. ¿Se acuerda que Satanás se quería llevar vivo a Massimino Martínez? ¿Por dónde lo quería llevar? Por la cueva. O sea, la tierra tiene cuevas que desembocan hasta el infierno, sea un volcán o cualquier cosa de esa, y van hasta abajo. Entonces por ahí descienden los espíritus esos. Ellos se conocen todas esas cuevas y ellos se reúnen abajo. Entonces él decía que hay espíritus que no los dejan entrar a la cueva. Cuando los espíritus esos están reunidos tratando de organizar cosas contra la humanidad. Entonces ellos hacen su aquelarre o su reunión y todos los espíritus no entran. Entran los grandes, los de alcurnia, para organizar el ataque en contra de la humanidad, que es lo que ellos van a hacer. O sea que hay cuevas que descienden hasta el fondo. Entonces por eso aquí dice, en este libro, y el mar se abrió y entregó los muertos que había en su seno. Abajo, abajo. ¿Abajo dónde? ¿Nadando en el mar? Más abajo del mar. Asimismo, la muerte entregó la lista de todos los que había en su registro, o sea, que venga la lista de todos los que se murieron sin Cristo Jesús. Y todos salen. Y el Seol, o sea, el infierno donde ellos estaban, se abrió. Abrió sus puertas para permitir a sus muertos, a los muertos que estaban allá, ¿dónde? En el infierno, volver a la vida. Salgan y salen todos esos muertos para ser juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno, o sea, y el Hades, fueron arrojados al lago de fuego, ¿cierto? Este lago que arde con fuego es ¿la qué? La segunda muerte. La segunda muerte es el lago de fuego. Y si alguno no fue hallado inscrito en el libro de la vida, ¿fue lanzado dónde? Al lago de fuego. Capítulo 21. Y me fue concedido ver un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y los océanos desaparecieron, dice aquí. No sé cómo va a ser eso, pero dice aquí que los océanos desaparecieron. No sé por qué, pero dice los océanos desaparecieron. O sea, no sé qué clase de tierra es que Dios va a hacer ahora, pero téngalos seguro que va a ser una más buena que esta. Porque Dios no hace cosa mala. O sea, ¿qué sorpresa traerá Dios? Pero dice, los océanos desaparecieron. Dice aquí, lo está viendo, ¿no? Y vi que descendía del séptimo cielo, de la presencia misma de Dios. O sea que el séptimo cielo es donde está la presencia misma de Dios. Nosotros llamamos tercer cielo a todo el espacio después de que termina el cielo sideral, ¿se acuerda? Tercer cielo. Pero donde está el trono de Dios se le llama el séptimo cielo. La ciudad apartada y escogida, una Jerusalén nueva dispuesta como una esposa lista para entrar bajo la jupá con su esposo. Está hablando de las bodas del Cordero. Y me fue permitido oír un bacol, o sea, un jagadol, o sea, una voz como de trueno, procedente del trono, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los ¿qué? Con los hombres. Y habitará en medio de ellos y les serán por pueblo y Dios mismo estará dirigiéndolos. Por eso es que Cristo Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos, para que se cumpliera esto. O sea, que Dios viviera ¿con quién? Con los hombres, es eso. Exactamente, es por eso. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, o sea, todo lo que le trae problema al ser humano, Dios lo quita. No hay problema, se quita todo. Y los vestirá de inmortalidad. O sea, allá que dice, ya no habrá ¿qué? Ya no habrá más muerte. ¿Dice allá o no? ¿Ya vio? Ya no habrá más muerte. Llegará un momento en que ya no va a haber más muerte. Eso es bonito. Eso yo lo creo. Dios es todopoderoso. O sea que ya no vamos a estar llorando que se murió el abuelo, que se murió el papá, que se murió la mamá, que se le murió el hijo, que se le murió el marido, que se le murió. Bueno, ya eso será cuento del pasado. Para que nunca más puedan ¿qué? Morir. Para que nunca más nadie muera.
¿Lo ve o no lo ve? Entonces no habrá más llanto, claro, llanto de muerto, ni clamor ni dolor de qué, de muerto, de tanta muerte que se accidentó, que me dejó, que se me fue, que se murió. Eso es común aquí en la tierra. ¿A qué familia no se le ha muerto alguien? Y eso cuando se le muere a uno, una persona querida, qué dolor y qué llanto. Yo me acuerdo cuando se murió mi papá. Y todavía se murió el día de mi cumpleaños, peor todavía, pues. Y lloraba yo como muchacho, y lloraba más que mis hermanos, los otros, porque mi papá me quería mucho y yo también lo quería mucho a él. O sea, nos queríamos mucho, mi papá y yo. Tanto que como que me parezco mucho a mi papá. ¿Oyeron? Porque yo fui no el mayor de todos, pero sí fui el mayor de los hombres. Entonces, como yo fui el mayor de los hombres, entonces pues, ¿sabe cómo son los hombres pues cuando nace un hijo varón? De tal forma que cuando mi papá se estaba muriendo, que yo estaba cumpliendo 23 años. Mi papá murió hace 30 años, yo tengo 53 y no me da dolor decirlo, ¿se entiende? Antes me dolía, pero ahora no. Porque ahora estoy más fuerte que cuando tenía 30. Por Yachua HaMashiach. ¿Oyeron? Aquí donde usted me ve tengo como 25. Se lo digo en el nombre de Yachua HaMashiach. Tengo mucha fortaleza, de toda clase de fortaleza que usted pueda imaginarse. Y le doy gracias a Dios por todo eso. Dios es lindo, ¿oyeron? Dios es bonito. Bueno, y mi papá oró por mí. Le dijo a Dios, Dios, yo me voy a morir, pero te voy a entregar a este muchacho. Por favor, no me lo dejes solo, Dios. Agárrame ese muchacho, Dios. Entonces yo le preguntaba a mis hermanos, porque yo no quise ver morir a mi papá, porque a mí me daba mucho dolor. Y cuando me dijeron que se había muerto, no, mejor dicho, yo me dejé a llorar como muchacho. Era mi papá que yo quería mucho, y mi papá me quería mucho a mí. Entonces empezaron a decir, mira a tu papá, muriéndose. Y era mi misma familia, mis hermanos, mi mamá, ellos. Mira a tu papá. Claro que era papá de ellos también, muriéndose. Dizque Dios, guárdamelo, protégemelo, no me lo dejé solo. ¿A quién? Pues a vos, o sea, a mí. Y entonces ahí fue que yo me fui para los Estados Unidos y cuando Dios me tocó el corazón me dijo, ¿te acordás de tu papá? ¿Te acordás que te dijeron que tu papá me pidió que yo me encargara de vos? Por eso yo estoy aquí encargándome de vos. Y eso no se me olvida nunca. Porque mi papá oró por mí antes de morir. Ese sí es un papá. Eso sí es bueno. ¿Ya lo entiende? Eso para mí, eso no se me pierde nunca de la mente. Pero sigamos. Entonces no habrá más llanto, ni clamor, ni dolores. Aquí las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí hago de nuevo todas las cosas. ¿Ya lo vio? Todas las cosas Dios las hace nuevas. Escribe estas palabras, son fieles y verdaderas. Y me dijo, consumado es, yo soy la Aleph y la Tau, principio y final. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que se mantenga firme hasta el final heredará todas las cosas y le seré Dios y lo constituiré en juez. Mas para los cobardes e incrédulos, los creadores de falsas doctrinas, los asesinos, los infieles a la palabra de Dios, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la ¿qué? La muerte verdadera, o sea, ¿la qué? La segunda muerte, o sea, la muerte física no es verdadera muerte. La verdadera muerte es el lago de fuego. La muerte física no. A la muerte física no se le llama verdadera muerte, no. Porque el Señor puede regresar a la persona que murió con Cristo Jesús. La segunda muerte, a eso es lo que se le llama la muerte verdadera, porque significa que la persona que caiga allí, de allí nunca más saldrá. En cambio, la persona que se murió, si se murió con Cristo Jesús, no hay problema, Dios lo va a traer otra vez en el nombre de Cristo Jesús.
Eso es para nosotros ¿qué? Para nosotros que ¿qué? Que creemos. Para nosotros que creemos. Dice el libro de Juan, la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. ¿Se acuerda? Y el que la oyere, vivirá. ¿Qué resurrección es esa? La primera. Esa es la primera. Y el que la oyere vivirá. Esa es la primera resurrección. Por eso la Biblia dice, bendito el que tiene parte en la ¿qué? En la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esa persona, sino que esa persona serán ¿qué? Sacerdotes para Dios. Sencillo, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos en este asunto. Eso está en el libro de Juan. Estoy hablando del libro de Juan. Creo que es el libro de Juan, capítulo 5, capítulo 6. Capítulo 5, versículo 19. La autoridad del Hijo del Hombre. Respondió entonces Yahshua y les dijo, en verdad les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se maravillarán. 5:19, sí, del libro de Juan. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también concedió al Hijo para que a los que Él considere les dé vida. No a todo el mundo, sino a los que Él considere. El Padre sabe a quién. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran a quién? Al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo que lo envió. Por eso le llaman el Cristo, o sea, el Machía. La persona que Dios ¿qué? Que Dios envió. Cristo Jesús, yo le llamo personalmente hombre de otro mundo. Cristo Jesús. Ahora vamos a mirar un momentico eso. Hombre de otro mundo. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree con perfecta obediencia en el que me envió, o sea, ¿en quién? En Yahweh y el Padre, tiene vida para siempre. Yo sé que esto es verdadero. Y no vendrá a juicio, y no vendrá a juicio. ¿Está escuchando esto? Dice, ¿y no vendrá a juicio? ¿Dice allí o no? Mas ha pasado de muerte a ¿qué? A vida. En verdad les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. ¿Esta es la qué? La primera resurrección. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Mesías, o sea, ¿su qué? Su Hijo, el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de qué? Del hombre. Mire esto, es el Hijo del hombre. Claro, él tenía que nacer como hijo de hombre, pero no podía ser engendrado ¿por quién? Por un hombre. Porque el Machía no es un hombre de este mundo. El Machía es un hombre de otro mundo. Voy a terminar aquí para que miremos un momentico eso. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ya sabemos por qué sepulcro. Porque el Machía usará aún el qué. El mismo cuerpo que tenían ellos para transformarlo en otro cuerpo. Hemos visto eso, ¿no? El mismo cuerpo va a ser transformado. Sea el de nosotros vivos o el de los que estén muertos. El mismo cuerpo va a ser transformado. Y los que obedecieron la palabra de Dios retornarán a la ¿qué? A la vida. Mas los que viven violando las ordenanzas irán a ¿qué? A condenación. Cristo Jesús, Yahshua Machía, hombre de otro mundo. Hombre de otro mundo. No podía ser, el Salvador de nosotros no podía ser un hombre de este mundo. Este mundo está dirigido por el ¿quién? Por el príncipe de la potestad del aire. A Satanás se le conoce como el ¿qué? Como el príncipe ¿de dónde?
el príncipe de este mundo, de este mundo. Resulta que cuando Dios hizo al hombre, Dios le dio al hombre la autoridad sobre la tierra, ¿cierto? Y el hombre le dio a Satanás la autoridad, esa autoridad en la tierra, ¿cierto? Bueno, entonces para resolver el problema, como todos los seres humanos cayeron bajo la potestad de Satanás, por cuanto todos están ¿qué? Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos. Entonces ningún nacido de mujer engendrado por ¿quién? Por un hombre estaba en capacidad de enfrentarse con Satanás y vencerlo. Todos los seres humanos éramos unos vencidos. Todos es todos. Entonces, como todos los seres humanos éramos unos vencidos, Dios tiene que mandar a un hombre de otro mundo. Pero para que la entrada de ese hombre sea legal, Dios tiene que establecerle a ese hombre un árbol genealógico. Para que nadie vaya a decir que ese hombre no es de aquí. O sea, que ese hombre no puede salvarnos porque ese hombre no es un hombre, pues. Pero ese hombre venía de otro mundo. Tan así que muchos nunca se dieron cuenta que era un hombre de otro mundo. Y cuando él decía que él era un hombre de otro mundo, decían, pero ¿cómo vas a decir que vos sos un hombre de otro mundo? ¿Cómo te vas a hacer igual a Dios, que estás diciendo que sos un hombre de otro mundo? Hasta Herodes se asustó cuando Cristo Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿No le dijo? ¿Le dijo? ¿Qué le dijo? Que él tenía un reino, pero que él era un hombre de otro mundo. ¿Le dijo o no le dijo? Y ese hombre se asustó, porque los griegos y los romanos decían que los dioses bajaban. ¿En forma de qué? En forma de ser humano. Entonces él dijo, este tiene que ser un Dios bajado entonces. ¿Se acuerda? Porque ellos tenían esa idea. Entonces, el Salvador de nosotros tenía que ser un hombre de otro mundo. Libro de Juan 1.9. Libro de Juan 1.9 dice así. Libro de Juan 1.9. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Significa que él ¿qué? Venía de otro mundo. ¿Ya lo vio? ¿Lo está viendo, cierto? ¿Lo está viendo o no? Bueno, Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Capítulo 6. Estoy en el libro de Juan. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió ¿de dónde? Del cielo y da vida al mundo. O sea que él está diciendo que él viene de arriba, o sea que él no viene de este mundo. Está diciendo que él viene ¿de dónde? De otro mundo. ¿Está diciendo? Bueno. Capítulo 10. Versículo. Capítulo 10. Versículo 35. O versículo 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Versículo 35. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, a los hombres, ¿cómo lo llamó aquí? ¿Cómo lo llamó? Dioses, dioses. Y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, o sea que no era del mundo, lo envió de otro mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Aquí, ¿por qué dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios? ¿Por qué lo llamó dioses? Lo llamó dioses porque ese fue el problema en Edén. El problema en Edén es que el hombre se creyó que él podía ser Dios. Y al ser Dios, él podía decir qué era y qué no era. Entonces ahí él se convirtió en Dios, pero un diosito, un diosito. Por eso Cristo Jesús dijo, ustedes son dioses. Pero él sabía por qué decía, ustedes son dioses. Y le mandó ¿la qué? La palabra de Dios, para que ellos supieran que no eran Dios, sino que tenían que someterse ¿a quién? A Dios. Capítulo 11.
versículo, capítulo 11, versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Claro. Y todo aquel que vive y cree en mí y se muere, ¿no qué? No morirá eternamente. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Machía, el Hijo de qué? De Dios, que ha venido ¿a dónde? Al mundo, o sea que no era del mundo. Vino al mundo, no era del mundo. O sea, es un hombre de otro mundo. Se Yahshua Machía, un hombre de otro mundo. Capítulo 12. Capítulo 12 dice así. Versículo 44. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo. O sea que él no era del mundo, sino que vino al mundo. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca ¿en qué? En tinieblas. Ese es el 46. Capítulo, ese es el 12, ¿cierto? Capítulo 15. Capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, ¿a quién está diciendo? A nosotros. ¿Sabe por qué? Porque resulta que el primer nacimiento de nosotros fue de mundo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Ese es el nacimiento para mundo, para el mundo. Es un nacimiento aquí del mundo. Pero luego le dice a Nicodemo: hay que nacer de arriba. Al usted nacer de arriba, usted no nació en el mundo. ¿Nació dónde? Arriba. Entonces usted también se convierte en una persona ¿de qué? Del otro mundo. Para que lo sepa. Porque es posible que usted ni siquiera sabe que usted por Yahshua Machía ya es una persona ¿de qué? De otro mundo. Es que el cristiano, el creyente en Yahshua Machía como que no le sabe sacar provecho a la cosa. Tiene todos los elementos necesarios para funcionar, para que la cosa le funcione, y como que no saben sacarle provecho o ventaja a la cosa. Más ventaja le saca un satanista a Satanás que un creyente a Yahshua Machía para poder avanzar. Y el creyente se la pasa todo el tiempo llorando, todo el tiempo andando atrás de quién. ¿Atrás de quién? ¿De un pastor? Anden atrás de Yahshua Machía. ¿Por qué andan atrás de los hombres? Que ora por mí, que saname, que hace algo por mí. No, Yahshua Machía. Él está aquí para hacer cualquier cosa por nosotros. Pero tenés que creer que Él es capaz de hacerlo. Es que ya Dios no quiere que estemos pegados de los hombres. Él quiere que nos prendamos de Cristo Jesús, de Yahshua Machía. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿O no? Es que a uno le toca prenderse de Cristo Jesús. Yo no voy a llamarlo a usted a las 2 de la mañana que ore por mí. No, ahí algo tiene que pasar en la casa mía. Si pasa algo, ahí Dios tiene que hacer algo. ¿O no? Entonces, lo mismo tiene que pasar con usted, porque usted es un hijo de Cristo Jesús. Usted nació de Cristo Jesús y el nacimiento suyo es de arriba. ¿Es de arriba? Sí. Usted nació de arriba. En su segundo nacimiento usted nació de arriba. Significa que la naturaleza que usted tiene de arriba, explote, la que usted no la explota, usted no se da cuenta la clase de naturaleza que usted tiene. Usted tiene la naturaleza del hombre de arriba, la naturaleza de Cristo Jesús, de Yahshua Machía. Y usted no le saca ventaja a esa naturaleza. ¿Por qué no le saca ventaja? Esa naturaleza es más poderosa que la primera naturaleza que usted tiene, la de Adán. Es más poderosa la de Cristo Jesús, ¿o no? Estoy en el capítulo ¿qué? Si fuerais del mundo, versículo 19, el mundo amaría lo suyo. Es que usted no se ha dado cuenta que el problema aquí con nosotros es que nosotros tenemos una naturaleza de otro mundo.
Pero usted quiere todavía seguir funcionando con la naturaleza ¿de qué? De este mundo. Y eso no funciona así. Entonces, muchos hombres que dicen que son de Dios, ellos están funcionando en su naturaleza de su mundo. Entonces ellos quieren que todo sea igualito como antes, como si estuviéramos en la religión tradicional. ¿Qué tenemos que ver con ese cuento? Si el que nos creó a nosotros en la segunda creación es el hombre de otro mundo, entonces nosotros nos convertimos ¿en qué? En personas de otro mundo. ¿No dice aquí? ¿El mismo Cristo Jesús está diciendo eso o no? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os ¿qué? Por eso el mundo os aborrece. Capítulo 16, 28. Versículo 28 dice, aquí, salí del Padre y he venido al mundo, o sea que no era de aquí, era de aquí. ¿Dónde está el Padre? En otro mundo. Y él dice, salí del Padre y vine al mundo. Entonces, ¿de dónde vino él? De otro mundo. Entonces, ¿quién es Yahshua Mashiach? El hombre de otro mundo. Otra vez dejo el mundo y ¿qué? Y voy al Padre. ¿Ya lo vio? Otra vez dejo el mundo y voy para el Padre. Y se fue. ¿Se fue? ¿Usted no vio en Hechos que dice y lo vieron que se fue? Porque no era un hombre de este mundo. ¿Era un hombre de qué? De otro mundo. Yahshua Mashiach. Hombre de otro mundo. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que antes que el mundo existiera, Yahshua Mashiach estaba en la gloria del Padre. ¿Qué le parece? ¿Dice allí o no? Y entonces van a estar comparando a Yahshua Mashiach con una virgen, con un santo. Están locos. No saben quién es Yahshua Mashiach. Van a creer que Yahshua Mashiach fue engendrado por un hombre. Si Yahshua Mashiach hubiese sido engendrado por un hombre, no podría ser salvador del mundo, porque ya sería un hombre vencido. ¿Vencido por quién? Vencido por Satanás. 17, 11 y 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo yo lo guardaba, dije que, a 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros uno. Cuando dice uno, es la forma como funciona Dios. Dios funciona uno. Abba Kadosh, el Padre, Cristo Jesús, Yahshua Mashiach y la Ruach HaKodesh funcionan uno. De eso es que él está hablando, de cómo funciona Dios. Dios funciona uno. El hombre se pone a discutir, que yo no estoy de acuerdo con eso, que por qué pensar de esa forma. No, Dios no. ¿Usted cree que el Padre discute con Cristo Jesús o discute con la Ruach HaKodesh? ¿Así discuten? ¿Se sientan a discutir? ¿Discutamos? ¿Así? No, ¿por qué no? Porque funcionan uno. No son Trinidad, funcionan uno. 17, ¿qué? 11, ahora 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, ¿quién? Judas Iscariote. Para que la escritura se cumpliese, bueno, ya Dios había predicho eso con antelación. 17, capítulo, bueno, aquí terminamos. Ahora viene 17, 14 y 18. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son de dónde. Él está diciendo que no son del mundo, ¿quiénes? O sea que aún nosotros, por Cristo Jesús, nos constituimos en personas de otro mundo. Como tampoco yo soy, ¿qué sigue diciendo? No, mire, un hombre de otro mundo, ¿ya lo vio? ¿Un hombre de otro mundo? Dísela ahí. Un hombre de otro mundo. 17, 14, 17, 18.
santifícalos como tú me enviaste al mundo, o sea que no era del mundo, no era de este mundo. Así yo los he enviado al mundo. 18, 36 y 37. Dice así. Versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes de los distintos partidos políticos religiosos que habían en ese tiempo que no estaban de acuerdo con Machía, que Machía dijera que él era hombre de otro mundo, que Yahweh le había mandado para que fuera rey de Israel, no estaban de acuerdo con eso y nunca aceptaron eso. Te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. En otras palabras, entienda, el reino de Cristo Jesús no es una cosa así como usted la ve aquí, que Inglaterra, que los Estados Unidos, que Francia. No es una cosa de esa. Todo eso, como usted lo ve aquí, Cristo Jesús tiene que decir, esto se acaba. ¿Se acuerda que Satanás le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos? Entonces Cristo Jesús dice, eso no es mío, quita eso. Él organiza esto de una forma completamente distinta que usted ni se imagina cómo lo va a organizar. El mundo de Yahshua Mashiach no es como usted lo ve aquí, es una cosa completamente distinta. ¿Se acuerda que en Daniel dice que todos los reinos del mundo, cuando le cae la piedra encima, se desaparecieron? Y no quedó nada de ello. O sea que el mundo, como el mundo de Mashiach, va a ser una cosa que usted nunca se ha imaginado. ¿Cómo es que Mashiach puede organizar la tierra? Es completamente distinto a lo que usted ve ahora como organizan el mundo. Completamente distinto. No tiene que ver nada con los gobiernos humanos, nada de eso. Es una cosa distinta. Versículo, entonces dice, 36, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, por eso ellos no van a pelear. Entonces él no mandó a los ángeles a que ¿qué? A que pelearan. Porque su reino no era de este mundo. Por eso no mandó a los ángeles a que pelearan. Porque eso significa que él lo tenía que hacer de una forma distinta. Él mismo tenía que ir a hacer lo que el Padre dijo que ¿qué? Que hiciera. Para poder enjuiciar a Satan. Y para poder, como él va a ser un mundo completamente distinto, decirle a todos nosotros, sálganse de allí porque voy a desbaratar todo eso, porque voy a hacer un mundo completamente distinto a lo que ustedes ven. Entonces, de ese mundo, a los únicos que Dios necesita de ese mundo es a quién? Al ser humano. Sálgase de allí que yo hago una cosa completamente distinta. ¿Vio en Apocalipsis que dice aquí yo hago todas las cosas nuevas? Nuevas, que usted nunca se imagina que Dios pueda organizar la tierra de la forma como la va a organizar. Usted nunca se imagina lo que Dios va a hacer. Ni nos pasa por la mente. Porque nosotros pensamos las cosas según la cultura de nosotros, ¿se acuerda? O según lo que nosotros vivimos o tenemos en la mente, que es una cosa completamente distinta a lo que Dios tiene en su mente. ¿Se acuerda que la Biblia dice eso? Lo que Dios tiene en la mente no es lo que nosotros tenemos en la mente. Entonces, tenemos que empezar a pensar eso. Bueno, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, para esto he nacido y mire lo que dice, para esto he venido al mundo. Entonces ahí él se dio cuenta que Cristo Jesús no ¿qué? No era de este mundo. Ahí él comenzó a pensar, ¿cómo así? ¿Este no es de este mundo o qué? Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato que es la verdad. Entonces comenzó, Cristo Jesús más bien se le quedó quieto, se le quedó callado. Porque este hombre no iba a entender eso. ¿Entendería eso? Cristo Jesús es un hombre de otro mundo. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Dice, Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Ese es el 1:15? ¿De Primera de Timoteo? No. Sí, 1:15. Que Cristo Jesús vino ¿a dónde? ¿Vino a dónde? Al mundo, o sea que él no era del mundo. ¿Para qué?
¿Para salvar a quién? A los pecadores de los cuales yo soy el primero. Él se dio cuenta que Cristo Jesús no era un hombre de este mundo. Hebreos 1, 6 dice así. Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito, ¿dónde lo introduce? En el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios introdujo a su primogénito al mundo. Desde el cielo lo introdujo al mundo. Capítulo 2, versículo 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿Sabe lo que es el mundo venidero? El mundo según quién? Yahshua HaMashiach. Completamente distinto a lo que usted ve. Se le llama el mundo venidero. El mundo según la mente de quién? De Jesucristo. No lo sujetó a quién? A los ángeles, acerca de cuál estamos hablando. ¿A quién lo sujetó? Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? ¿Sabe de quién está hablando Dios aquí? No de los hombres en general. ¿Está hablando de qué? De un hombre. ¿De quién? De Cristo Jesús. Le hiciste un poco menor que lo que los ángeles, y lo mandó al mundo. ¿Lo vio? Le coronaste de qué? De gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus ¿qué? De tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Yahshua HaMashiach. Porque en cuanto le sujetó Dios, ¿a quién? A Jesucristo, todas las ¿qué? Las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le ¿qué? Le sean sujetas. ¿Por qué no vemos todavía? Es que el plan no se ha terminado todavía. Significa que el plan va hasta que todas las cosas estén sujetas ¿a quién? A Cristo Jesús. Significa que vienen tiempos en que Cristo Jesús, para que todas las cosas se le sujeten, o se sujetan por las buenas, o se sujetan por las malas. Viene ese tiempo, donde Cristo Jesús baja y dice, o por las buenas o por las malas se me sujetan, o si no, desaparezcanse. Porque todas las cosas se tienen que sujetar a Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo esa parte, cierto? Es que la gente todavía no sabe quién es Cristo Jesús. Ellos les enseñaron que Cristo Jesús es un pintado en un cuadro, o en un clavado en un palo. Cristo Jesús no es eso. Por eso, el día que Cristo Jesús se enoje, ellos van a ver, dice la Biblia, todavía no han visto la ira de Dios ni la ira del Cordero, pero el día que Dios se enoje, los seres humanos aquí en esta tierra van a saber quién es Dios. Hebreos 2:5, bueno. Capítulo 10 dice así. Hebreos capítulo 10 dice, aquí. Hebreos capítulo 10, dice así. Aquí, Hebreos capítulo 10. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice. ¿Por qué dice entrando en el mundo? Sí, viene entrando como si viniera ¿de dónde? De otro mundo. Entonces entra en el mundo porque viene de otro mundo. ¿Ya lo vio? Que va entrando al mundo porque no es de este mundo. Yahshua HaMashiach, Cristo Jesús, es hombre de otro mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me qué. ¿Por qué Dios le preparó un cuerpo? Porque él venía de otro mundo. Él no tenía un cuerpo como este. Entonces, para que él entrara en este mundo, Dios tenía que prepararle un cuerpo como el de nosotros. Pero con la genética ¿de quién? Del Padre. No tenía genética de nosotros. De ninguna manera Cristo Jesús tenía la misma genética que tenemos nosotros. Entonces, eso significa que ahí viene Cristo Jesús completo, ¿o no? Entonces, significa que si le preparó cuerpo, le preparó un cuerpo completo. ¿Y lo metió dónde? En el vientre de Miriam. Y a los 9 meses, ella lo botó. O sea, él nació. Nació en este mundo. Porque eso sí tenía que ser así. Él tenía que nacer como cualquiera de nosotros para que fuera el hijo ¿de qué? El hijo del hombre. Pero no lo podría engendrar un hombre, porque ¿cómo lo va a engendrar a Yahshua HaMashiach un hombre si Yahshua HaMashiach ya existe?
¿Puede engendrarle un hombre si ya existe? ¿O no? ¿No ve que estaba aquí desde antes de la fundación del mundo? Entonces el único que puede meterlo al mundo, ¿quién es? ¿José? No, no, tiene que meterlo, Dios es que lo tiene que meter al mundo. Por eso lo tenía que engendrar Yahweh. Y eso es lo que no quiere entender mucha gente. Que Yahshua HaMashiach es hombre de otro mundo. Y eso es lo que necesita que entiendan los de Israel. Bueno, Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 dice así. Primera de Juan 4:9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Ese es 4:9. En que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo. Lo envió al mundo, o sea que eso significa que Él no era de dónde, del mundo, sino que Dios lo envió al mundo para que vivamos por Él. O sea que a nosotros nos salvó un hombre de otro mundo. Un hombre que no tenía nuestra propia ¿qué? Nuestra propia genética. No tenía nuestra genética, pero era hombre, pero no tenía nuestra genética. Era hombre, pero no tenía la genética de nosotros, porque la genética de nosotros es una genética ¿qué? Es una genética caída, que se transmite a través de los genes. Versículo 14 dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. O sea que el Salvador del mundo era hombre, ¿de dónde? De otro mundo. El Salvador del mundo era hombre de otro mundo. Ahora les quiero mostrar a ustedes, ¿quién tiene una Biblia como esta para terminar aquí? Una Biblia como esta, ¿quién la tiene? ¿Cuántos tienen Biblia como esta? Una. Levanten la mano los que tienen. Dos. Por aquí dos. ¿Tú tienes una como esta? No. Por acá, ¿quién tiene Biblia como esta? Ninguno. ¿Aquí? ¿Tú? Bueno, ustedes, bueno, entonces miren. Quiero que uno de ustedes coge el micrófono y me va a leer 3 versículos. 3 versículos y terminamos. Permítame un micrófono, ya terminamos aquí. Yo tengo micrófono. Bueno, dáselo a Harold. Toma, Harold, ese micrófono, tómalo. Y lee donde yo te voy a decir que leas. Dele el micrófono a Harold, dáselo. Vas a leer 3 versículos. El primero está en Génesis capítulo 1, versículo 14. Léelo. ¿Qué dice? Sí. Micrófono. Muestra, ¿qué micrófono es ese? Este es el... Bueno, ahí está. Está bien. Está prendido. ¿Está mudo o no? ¿Mudo? Sí, está mudo. Está mudo. Ya. Se le quitó el mudo. Ahora sí puede hablar el mudo. Bien pueda. 1:14. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de leyes, ¿Entre corchete qué dice? señales, Sí. para las estaciones festivas, ¿Entre corchete qué dice? Moadim, Moadín. ¿Festivas qué es? Moadín. ¿Y para qué? y para los días y años. Lee el Salmo 104. Salmo 104. 104. Versículo 19. Salmo 104, versículo 19. Hizo la luna para los tiempos. ¿Entre corchete qué dice? Moadim. ¿No es lo mismo que dice en Génesis 1:14? Sí, señor. ¿Es lo mismo o no? Sí, ¿Lo señor. está viendo o no? ¿Es lo mismo o no? Sigue diciendo, el sol conoce su ocaso. ¿Se acuerda que en Génesis 1:14 habla del sol y luna y dice para los tiempos y entre corchete coloca Moadín, o sea, las fiestas? Sí, señor. Y ahora dice que hizo la luna para los ¿qué? Para los tiempos. Para los y entre tiempos. corchete que aparece la Moadín, palabra Moadín. Moadín. ¿Tiempos qué? ¿Qué clases de tiempos? Tiempos proféticos, Proféticos. que tiene que ver con las ¿qué?
Con las fiestas, exactamente. Ahora lee en Hebreo capítulo 10, del 35 al 39. Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, del 35 en adelante, al 39 y ahí terminamos. Versículo No 30. pierdan pues No pierdan pues su confianza, emuná, dice confianza, seguridad, fe, obediente, que tiene grandes recompensas, sí, porque le es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. obtengan la promesa. ¿Por qué? Versículo 37, porque en un tiempo cercano, el que ha de venir vendrá, entre paréntesis, en su fiesta Moadim. En su fiesta que es Moadín. O sea que todo esto Dios lo colocó desde Génesis. ¿Ya lo vio? Sí, ¿Lo señor. está viendo o no? Sí, señor. Dice en su fiesta, o sea que Moadín, ¿qué son? Moadín son las fiestas. Las fiestas en que Dios se qué? Se mueve. Las fiestas en que Dios se mueve. Sigue diciendo, pastor. Vendrá, Y no se tardará. Versículo 38. Mas el justo vivirá por la certeza. Entre paréntesis, emuná, fe, seguridad, obediente. Y si retrocediera, no agradará a mi alma. entonces Dios quiere que la persona no retroceda. No retrocedas. No importa la situación que estés viviendo. No importa que tengas errores. Dice, no retrocedas. Quédate ahí conmigo, no retrocedas. Porque ahí con Dios, Dios va a hacer algo por ti. Dice, no retroceda, porque si retrocede, ahora no podré hacer nada por ti porque estás retrocediendo. Versículo 39. Pero nosotros no no somos los que no somos de los que retroceden para perdición. Por eso es que él dice, no retrocedas porque te vas a perder. No importa los errores que tengas, anda conmigo allí, camina conmigo. No retrocedas, no retrocedas. Es que estos que retroceden terminan cayendo muchos en apostasía. Por eso es que hay que quedarse allí con Yahweh. No retroceda, no se salga de allí. Siga leyendo. Sino de los que los tienen que ¿qué? tienen confianza, obediente para preservación del alma. Claro, para que el Señor le pueda preservar el alma. No retroceda. Quédese allí con el Señor, que el Señor le va a proteger el alma. El Señor es todopoderoso. El Señor sabe que usted es un ser humano y que como ser humano todos cometen errores. Pero el Señor no lo está desechando porque usted tenga errores. No se le salga, quédesele allí, en el nombre de Cristo Jesús. Pásamele el micrófono a mi amiga Noralba. Bueno, ¿tú también? Está bien. ¿Tú también? 1, 2 y 3. ¿Alguien más? Sube. Apóstol, buenas noches para todos nuestros hermanos y ustedes. Bien pueda. Mire que hoy el Señor nos dice, no retrocedamos, confianza obediente, certeza, seguridad que nos da Él. Y resulta que veía yo lo que decía Francisco, el Papa Católico, hablando sobre la confianza, que estaba entorpeciendo a los cristianos, ¿La confianza? la confianza, ¿Así? y que los estaba apartando de la religión. O sea, está atacando la confianza, o sea, que los está volviendo torpes, la confianza, Pero o él sea, la sabe, fe. pero él sabe por qué habla así. Están Él, diciendo... él está atacando es la confianza que tenemos en Yahshua Mashiach. Exactamente, claro, porque Sí. dice que no puede ser así, porque se están apartando de la religión. Claro, Según porque él, ¿no? cuando tú sabes ya quién es Yahshua Mashiach, tú sabes que eso no tiene que ver nada con la religión, entonces tú te sales de Claro. allí. Entonces Exacto. él ahora está atacando Está eso. atacando eso porque Pero- esta es la plataforma de lo que están formando, o sea, de los últimos poquitos que les falta, porque pues esa es la plataforma que tienen ellos, ¿ya? La Pero- están dando, o sea, le están dando los últimos toques para sacar a Machía como el Salvador y que en él es que tenemos que tener confianza, no en la religión, porque la religión no es Cristo Jesús, pero él dice lo contrario, ¿ya? Claro, el mundo que ellos están preparando es un mundo en el cual la gente no tiene que tener confianza en Yahshua Mashiach. Ese es el mundo que ellos están preparando. Bien pueda. Apóstol, buenas noches. Buenas.
Sí, bien Yo pueda. tengo una inquietud y es pues con lo que se ha hablado con respecto a la primera resurrección y a la segunda. Sí, O sea, yo tengo entendido que la segunda y lo que se ha dicho es para muerte total, o sea, el que para muerte no, eterna, sí. para muerte eterna, correcto. Pero la pregunta mía es, ¿por qué o qué sentido tiene que Jesucristo reine durante 1000 años en los que posiblemente, o sea, durante esos 1000 años, los que mueran van a morir para muerte eterna? O sea, yo O tengo la sea que, inquietud, la pregunta mía es, porque pienso yo, o sea, gente que de pronto no salga en el arrebatamiento o en la primera resurrección, sí, ¿qué pasa? pero que pase el tiempo de la tribulación y la gran tribulación y no se haya dejado marcar por la bestia, esa gente automáticamente pienso que entraría a los 1000 años, ¿no? Sí, De sí, reino. lo que pasa es lo siguiente, ya entiendo lo que tú quieres decir. Mira, mira, las personas que salen vivas de la gran tribulación, sin dejarse marcar, sin someterse al anticristo y reconociendo a Yahshua Mashiach como el que salva, esas personas son las que el Señor le dice reciban la tierra por heredad, ¿cierto? Entonces, esas personas, el Señor no cambia cuerpo todavía, tienen un cuerpo de sangre y carne. Entonces, esas personas se pueden casar y dar en casamiento y es con ellos que el Señor va a repoblar la tierra. Entonces, toda esa gente que nace, digo los que nacen, no estoy hablando de ese grupo que salió vivo y salvo de la ¿qué? De la gran tribulación, sino los que nacen en el milenio, ellos no han sido probados. O sea, los que salen de la gran tribulación no entran en ese grupo porque ellos ya fueron probados. El asunto es por aquellos que naciendo en el milenio, ellos no han recibido la prueba de parte de Satanás, para que ellos puedan decidir si se quedan con Dios o si no se quedan con Dios. Los otros sí ya pasaron la prueba, ¿se acuerda? Entonces, al final del milenio, Satanás es desatado de allá abajo, pero es para probar no a los que salieron vivos y salvos de la gran tribulación, no. No, esos son un grupo aparte que ellos ya están salvos, ellos ya no se pierden. Micrófono, ¿por qué lo dejaron? Es que ya la primera resurrección ya se efectuó. Eso significa que Por eso, pero, esas personas son el grupo de los que reciben la tierra por heredad. pero no mueren. No, ellos ya fueron probados. A Y, ellos son los que el Señor les dijo en Mateo 25, 31, el juicio a las naciones que salieron vivas. Entonces, los otros, estos son los salvos, porque los otros que no se salvaron pero salieron vivos, ellos están abajo. pero los hijos de ellos, o sea, yo imagino que durante Sí, esos es mil que, años, nace la primera generación, la segunda, la tercera, y nacen muchas generaciones en esos 1000 años. A partir de ese grupo que salió vivo y salvo, y que no murió. Pero, sí, pero la prueba no es para los que salieron vivos y salvos. no, sí, La pero prueba es entonces, para los que nacieron en ese milenio y que ellos nunca han sido probados porque Satanás no está allí. por eso, pero partiendo de eso, me sale otra pregunta y es, yo me imagino que durante esos 1000 años la Biblia sigue estando, ¿no? Y Es si la que, es palabra de que, es que Dios, Cristo Jesús está allí enseñando, por eso, pero está gobernando. entonces, ¿hay gente que en ese momento va a recibir de Cristo Jesús en esos 1000 años? ¿O definitivamente ninguno Mira, lo hace y mira, todos se mira, mueren? mira. La gente que está allí está viendo que Cristo Jesús es real, que Cristo Jesús está gobernando desde Jerusalén. Inclusive nosotros nunca hemos visto a Cristo Jesús. Ellos tienen la oportunidad de verlo físicamente con sus ojos de ellos. Por eso es que al final Dios dice, sale fuego y consume. ¿Sabe por qué? Porque es que la oportunidad que tienen ellos de ver con sus ojos físicos al mismísimo creador del universo y aún viéndolo decirle que ellos no quieren estar con él, es para que salga fuego de Dios y los consuma. Es que ese grupo no es como nosotros. Con nosotros es pura confianza. ¿Por qué?
Porque la confianza en lo que uno no ve, ¿lo hemos visto? No, pero confiamos en Él. Pero es que estos lo ven, lo ven. Ellos ven, así como yo te estoy viendo a ti, tú me estás viendo a mí. El Señor los ve a ellos y ellos ven al Señor. Entonces, O sea, en total todas esas generaciones no hay ninguno que acepte que Dios, o sea, no, la Biblia no está diciendo eso. La Biblia está diciendo que de esa generación muchos de ellos no van a aceptar, pero tenlo por seguro que otros muchos de ellos sí van a aceptar. y esos son los Entonces, que no conocen muerte. no, eso no, ya no mueren. Los que mueren ahí son los que al final se rebelan y dicen, aunque lo vemos, no aceptamos. Pero es que hay otro, es que siempre sale un grupo que dice que no y un grupo que dice que sí, como los ángeles. Un grupo dijo sí a Dios y otro que dijo no. Como los seres humanos, hay unos que están diciendo sí y hay otros que están diciendo no. En ese tiempo también, unos van a decir sí y otros van a decir no. Entonces, los que sale fuego y los consume son a los que dicen no, no queremos el gobierno de Machía. Eso sí, ya hasta ahí llegan. Pero el otro poco que dicen sí reconocemos, esos siguen viviendo por los siglos de los siglos, porque a partir de ese momento ya no hay más muerte. O sea que esos que quedan ahí ya no mueren más. Esos ya quedaron. Esos van por los siglos de los siglos, porque ya no va a haber más muerte. ¿Alguna otra cosa? Tiempo. ¿Tú? No, dáselo a ella. Con ella terminamos. Ya vamos, Jorge. Bien pueda. Pastor, Dios le bendiga. Bendiciones. Quiero aclarar una duda. Yo siempre he escuchado que los de la primera resurrección, o sea, los que vivimos con el Señor, ya no vamos a tener memoria de nada de lo que pasó anteriormente. Y que una vez estemos con el Señor no va a haber familia, sí. sino solamente para Él. Entonces, esa es Sí, mi duda. no podemos tener familia. Y no va a haber memoria de nada de lo que nosotros vivimos. Es que esa palabra es discutible. Cuando dice memoria, no está diciendo que es que no hay recuerdos, sino que está hablando es que en tu mente esas cosas malas que pasaron, que te mortificaban, que te molestaban, eso ya no te molesta. Pero sí va a haber recuerdos. Claro, tú recuerdas. Lo que pasa es que ya los recuerdos no son dolorosos, no molestan. Es que a muchos de nosotros cuando nos acordamos de cosas, uy, mira eso que pasó, eso te produce como un dolor en el alma. Él está hablando de eso, que es las cosas que sucedieron no van a producirte ya más dolor en el alma. Ya tu alma no tendrá dolor. A tu alma no le dolerá más nada. Eso, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. A eso es que él hace referencia. Bueno, ¿nos levantamos o se quieren quedar ahí sentados? ¿Tú tenés algo? Sandra. Ya vamos a terminar, aquí terminamos. Bien pueda Sandra. Pastor, uno cuando vaya a la eternidad, uno va a tener esposo. Eso es lo que ella estaba preguntando. No. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo va a No, ser la vida? mira. Cuando venga la resurrección y resucitemos y Dios nos cambia este cuerpo, ahí ya tenemos la vida que Él dice, la vida de otro mundo. Entonces, en la vida de otro mundo para nosotros, no es la vida terrenal, sino en la vida aquí, pero de otro mundo, no hay el estatus de mujer, de esposo, de hijo, no. Dice Él, son como los ángeles. Entonces, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Oyó? Entonces, son los que son terrenales, pues. Es que nosotros ya no vamos a ser más terrenales prácticamente. Pero sí va a haber unos que son terrenales. O sea, nosotros vamos a ser un grupo de personas que aunque estemos aquí no somos terrenales. Es algo que Dios hace y Él sabe por qué lo hace así. O sea, si tú tienes un cuerpo como el que tenía Cristo Jesús cuando resucitó, tú no eres terrenal. Porque ese cuerpo que tenía Cristo Jesús cuando resucitó y te lo da a ti, ese cuerpo no es cuerpo de un terrenal. Significa que tú no eres terrenal. Pero tú estás aquí, pero la gente sabe que tú no eres terrenal. O sea que uno allá va a estar adorando todo el tiempo a Dios. Como los ángeles. ¿Tú crees que los ángeles de Dios están aburridos? Es que el problema es ese, la forma como nosotros concebimos las cosas. Es que nosotros, mira, abro un paréntesis y hago lo siguiente, mira, para nosotros los seres humanos, no estar aburrido es que me fui de paseo,
me fui para la rumba, me fui para la fiesta. Entonces, cuando hablamos de que estar con Dios, y es que vamos a estar con Dios todo el... No, la vida con Dios no es esto. No, la vida con Dios es la mejor vida. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, que es la mejor vida, ahí no hay aburrimiento. ¿Tú crees que los ángeles de Dios están aburridos? No, en este momento el que está más aburrido que un loco es Satan. Está aburrido de haberse creído Dios. Pero los ángeles de Dios no, esos ángeles están felices toda la vida. Nunca serás más feliz que con Dios, nunca. Para que lo sepa, que Dios te hace más feliz que lo que tu marido te hace feliz. Para que lo sepas. Por eso es que no necesitas marido. Repitamos todo. ¿Están discutiendo? A ver. Repitamos todo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tengo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre. Y con esa sangre me ha comprado. Y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás.